iglesia cambia, vamos dejando todo aquello que no funciona y el Señor nos va cambiando y moldeando. Ya no somos los mismos. Aquellos, no sé cuánto tiempo tenga usted escuchando la palabra, no sé cuánto ha usted cambiado, cuánto ha cambiado su vida, su corazón. Si sigue usted diciendo mentiras, ¿qué es lo que pasó con usted? Si sigue siendo usted irresponsable, ¿qué pasó con usted? ¿Tendremos la vida de Cristo? Es algo que a mí en lo personal como pastor me interesa platicarlo con ustedes, mucho, por todas las cosas que veo y escucho, y necesitamos. El martes que venimos a la Santa Cena, se los dije, tenemos una guerra fuerte espiritual, Satanás, el infierno, Satanás contra usted. Y si no se ha percatado, entonces, ¿cómo están sus hijos? ¿Cómo está su familia? ¿Está destruida su familia? Piénselo, por favor. ¿Qué fue lo que aconteció? Ciertamente el camino es estrecho y es mucha la lucha. Sí, pero amados hermanos, cuando caminamos como Dios manda en santidad de vida, toda la lucha que viene no es por nuestros errores, sino es Satanás que nos viene a hacer la guerra, pero no puede con nosotros. ¿Por qué? Porque está escrito: las puertas del Hades no van a prevalecer contra mi iglesia. Si esta es la iglesia de Jorge Lureta, pues la acaba, Señor, el diablo. Pero si esta iglesia es de Cristo, nadie la puede acabar. Absolutamente nadie. Nadie. El conflicto es que yo quisiera que nos enfocáramos en esta radiografía que Dios nos va a hacer hoy. ¿Sabe usted que es una radiografía? En la radiografía vemos cosas que no vemos así a simple vista. Pero hoy vamos a ver una radiografía. ¿Qué cosa es seguir las pisadas de Jesucristo? ¿Qué significa seguir las pisadas de Jesucristo? Porque fuimos llamados a seguir a Jesucristo, no a ningún hombre ni a ninguna mujer. Seguimos a Cristo. ¿Sí? Y esta parte de la primera epístola del apóstol Pedro, primera de Pedro 2, del 11 al 25, nos enseña cómo debemos de ser en nuestras relaciones con los creyentes. Fíjese, primero es nuestra relación con los no creyentes, con los incrédulos, cómo debemos de tratar nosotros a las personas que no son parte de la iglesia. Esta enseñanza que vamos a ver se inicia desde este versículo 11 de 1 de Corintios 2 y termina en el capítulo 4, versículo 6 de esta misma epístola. Vamos a ver un tiempo todo esto, deseando que el Señor le ministre en las profundidades de su espíritu y realmente reconozcamos cómo estamos delante del Creador. No delante de los hombres, porque delante de los hombres nos pueden ver que estamos bien, pero usted sabe la realidad de su vida, y más Dios. Veamos 1 de Pedro 2, versículos 11 y 12. ¿Ya lo tiene frente a sus ojos? Dice de la siguiente manera: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, escuche, extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Versículo 12: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Nuestra forma de caminar glorifica a Dios. Si sus hijos caminan de acuerdo a Dios, a lo que Dios dice, usted como papá y mamá no es glorificado, porque está haciendo el trabajo que debió de hacer.
¿Me estoy dando a entender? Es como mandas a tus hijos a la escuela y a veces los quieres premiar si estudian. No, dales un regalo, claro que sí, pero ¿quiénes son los beneficiados cuando llegan a tener su profesión? Ellos. Entonces el versículo 11 se nos muestra la conducta que debe caracterizar al cristiano en las diversas relaciones que hemos de tener desde el momento en que somos nueva creación, según de Corintios 5:17. El que está en Cristo, nueva criatura es. Somos una nueva creación. Físicamente somos los mismos, tenemos la misma estatura, tenemos el mismo color de ojos, la misma voz. Físicamente somos los mismos, pero adentro se está formando una vida espiritual, la vida de Jesucristo a través de nosotros. Por eso dice la Biblia que nos despojemos del viejo hombre y nos revistamos del nuevo hombre. Y eso es sumamente necesario para evitar la eternidad con Dios. Él no falla, pero Él no te va a torcer el brazo para que lo busques, para que le obedezcas. No somos robots tampoco. Cantares 1:4 dice: cautívame y en pos de ti correremos. Pero ¿cómo nos va a cautivar si no tenemos una intimidad con Dios? Es imposible. Cuando realmente tienes una intimidad con Cristo, mujer y hombre, nadie te puede ganar el corazón ya, porque Él está en primer lugar. Ya se lo diste a Él, no se lo quites. No se lo des a nadie más. Y cuando se lo das a Él, ¿cuál es el reflejo? Amas a tu prójimo como a ti mismo. Lo demás es una mentira. ¿Sí? Yo no puedo amar a mi esposa si no pongo a Cristo en primer lugar en mi corazón. Es imposible. Yo no puedo amarlos a ustedes si Cristo no está en primer lugar en mi corazón. Es imposible. Lo dice el Señor en su palabra. Se nos dice entonces que somos extranjeros. Nosotros no somos de este mundo, dice Pablo, dice Jesús. Miren, vamos allá a Juan 17, versículo 16. Si usted cree en Cristo Jesús, debe de creer lo que dice la Santa Palabra, no lo que diga la gente, ni lo que digan sus propios pensamientos, porque los pensamientos de Dios no son los nuestros, ni sus caminos son nuestros caminos. Juan, ¿qué les dije? 17, versículo 16. Fíjense lo que dice el Señor Jesús en su oración que hizo antes de ir a la cruz del Calvario. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Cómo caminó Jesucristo? Anduvo entre bebedores, sí, claro, pero predicándoles el Evangelio. Él les dijo que Él no había venido a salvar justos, sino pecadores. Y la Biblia dice que no hay justo ni aun uno. Nosotros andamos entre esa gente, y mucha de esa gente es nuestra familia. Mucha de esa gente son nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, pero ahí estamos como un ejemplo. Como un ejemplo. Ayer me platicaba un varón, fuimos a tomar un café en la noche, de que él, cuando estaba en la universidad agraria, dice, conocía a dos jovencitos que tenía un grupo que se llama Alfa y Omega, y andaban con su Biblia siempre, con su Biblia. Fue en 1988 me platicaba, con su Biblia, y predicaban allí en la universidad, y la gente se burlaba de ellos, pero a ellos no les interesaba, no se enojaban, se reían con una risa no de burlona, y les predicaban. Dice que hace poco habló con uno de ellos, y cuando le dijo que ahora él ya era cristiano, se gozó el muchacho. Le dijeron, pues que no sembraste en vano la palabra. La palabra no se siembra en vano, tarde que temprano viene la respuesta. ¿Está usted sembrando la palabra en los corazones, en los oídos de las personas que lo ven, que la ven?
porque somos sembradores del Evangelio, no somos otra cosa. Y para mí es muy importante que usted crea lo que dice: somos peregrinos, somos extranjeros, somos ciudadanos del cielo. Es algo que nuestro razonamiento no entiende. Usted no puede razonar a Dios. Dios es inmensamente grande y nuestra mente es finita, finita de fin. No podemos alcanzar con nuestra mente al eterno Dios. Por eso se nos puso dentro de nosotros la fe del Hijo de Dios. Caminamos por fe, no por vista. Yo sí creo en la palabra, no porque yo sea muy estudioso. Ninguna persona que sea muy estudiosa, hay gente que estudia la Biblia pero no es cristiano y la usa para estar contendiendo, discutiéndola, etc. Conocen la Biblia. En el Estado Mayor Presidencial, ahí se estudia las guerras de Josué, las guerras del pueblo de Israel. Mucha gente conoce la letra, pero no conoce el espíritu de la letra. Yo les pregunto, ¿ustedes conocen esta palabra bien? Si tienes cuando menos 5 años de cristiano, cuando menos 4 veces deberías de haber leído ya la Biblia de Génesis a Apocalipsis. Cuando menos 4 veces. ¿Cómo estamos en este aspecto, amados hermanos? En ello te va la vida eterna. De veras, amados hermanos. Entonces, no somos de este mundo, estamos aprendiendo cómo se vive en esta nueva vida a través de la palabra, siguiendo las pisadas de Jesucristo. Nos están enseñando a caminar en una congregación que se precie de ser plantada por el Espíritu Santo. Ahí hay instrucción, no hay otra cosa. Ahí hay discipulado, no puede haber otra cosa. ¿Sí? Estamos aprendiendo cómo se vive en el cielo, aquí en la tierra. Allá no entran los desobedientes. No entran. Aquí es donde estamos aprendiendo la obediencia. La obediencia a quién? A lo que Dios manda, no a lo que manda el hombre. Entonces, debemos de recordar esto cuando somos tentados a involucrarnos en pasatiempos mundanos. Hay una tentación muy fuerte de siempre para la iglesia de involucrarte en pasatiempos humanos, mundanos. Pasatiempos, no hay tiempo que perder, los tiempos son difíciles. Bendito sea Dios, que si nos gusta ir a algún lado, pues pídale permiso al patrón. Necesitamos que el Señor nos ministre. ¿Cómo estamos delante del Señor? Alguien dijo que llegando al cielo, en un minuto nos vamos a dar cuenta cuánto tiempo perdimos aquí en la tierra, en nosotros. En un momentito nos vamos a dar cuánto tiempo perdimos aquí en la tierra, enfocando nuestra vida en yo y siempre yo. Así caminamos muchos que nos decimos cristianos y probablemente somos cristianos. Yo le decía a mi esposa hoy, probablemente estamos en 1 Corintios 3, ahí seguimos siendo carnales, andamos como hombres, siempre discutiendo, soy de Pedro, soy de Apolo, soy de Cristo, soy de esto, soy del otro. Amados hermanos, un cuerpo dividido no funciona. Nosotros somos de Cristo. Y si seguimos discutiendo y poniendo peros y peros, por favor escuchemos lo que dice nuestra voz, lo que dice Dios. Hagamos un comparativo. Entonces, somos extranjeros, somos peregrinos y debemos de recordar esto cuando somos tentados a involucrarnos en pasatiempos mundanos o asociarnos a grupos en los que el nombre del Señor Jesucristo no es bien recibido. Ya sabe usted que ahora los Boy Scouts le van a cambiar el nombre. Hasta eso estaba abarcando Satanás. De que ya no esté la palabra boy de muchacho por los homosexuales y las lesbianas. Se lo estoy comunicando porque a lo mejor ya lo sabe usted.
pero mi papel como atalaya, no como testigo de Jehová, sino como vigía en la torre, tengo que estar diciéndoles lo que está aconteciendo. Así ya le usted escuchado, yo tengo que recordarse nada más. Los tiempos ya están, pero bien tremendo. Va a haber una paz, viene una paz tremenda, pero después yo digo, cuando oigáis de paz vendrá una destrucción repentina. No se confíe, no se confíe. En un abrir y cerrar de ojos vendrá el Señor por su iglesia. Y cuando vino el diluvio, la misma palabra dice que todos estaban por todos lados, en fiestas, reuniones, casándose, dándose en casamiento, haciendo muchas cosas, menos escuchando a aquel hombre que les predicó 120 años. ¿Quién fue? Noé. Noé significa descanso. Les predicaba reposo, les predicaba descanso, y no quisieron, se burlaron. ¿Qué habrá pasado cuando empezó la lluvia, que empezaron a caer las primeras gotas? Nunca había llovido. ¿Qué habrá pasado en ese tiempo? Si Noé hubiera cerrado la puerta, se hubiera muerto. Su sentido humanitario al escuchar los gritos hubiera abierto la puerta. ¿Y qué hubiera pasado? Por eso es que la puerta la cerró Dios. La puerta, y usted tiene ahorita la puerta abierta para la gente que usted dice que quiere, que ama. Hágalo, por favor. De veras. Nos encomendaron un trabajo excepcional, el predicar el Evangelio a toda criatura. Es un trabajo del cielo, no es de aquí abajo el trabajo que se nos dio. Por eso el Espíritu Santo vino a ser morada en nosotros, para dirigirnos en todos los aspectos. Dios no bendice planes de pastores. Dios revela sus planes, creo que se los he dicho. Si usted tiene un plan para este año y no es de parte de Dios, pues quién sabe qué va a pasar. Pero si usted está preguntándole, Señor, ¿qué quieres que haga? Él seguramente nos va a decir qué es lo que quiere que hagamos. Ya bien sea a través de una predicación, a través de una oración o estudiando su santa palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Cuando leemos aquí en esta palabra, que os abstengáis, ¿sí? ¿Lo está viendo? Ahí en el versículo 11, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Nuestra carnalidad nos lleva a pensar inmediatamente en el sexo, ¿sí? En pecados sexuales, pero la aplicación es más amplia. Es más amplia. Se refiere a cualquier intenso deseo que vaya en desacuerdo con la voluntad de Dios. Ese deseo que batalla contra tu alma se refiere a un intenso deseo de hacer algo que está en desacuerdo con la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque estorban nuestra comunión con Dios. Tus deseos estorban tu comunión con Dios. Versículo 12. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Gentiles, ¿se acuerdan que gentil aquí en este mundo es una palabra, un adjetivo calificativo de que es una persona muy amable? Pero la palabra gentil son aquellos que no nacieron en Israel. Creo que lo hemos visto. Todas las naciones fuera de Israel son las naciones gentiles. Pero usted y yo ya no pertenecemos a una nación gentil, pertenecemos a la iglesia de Cristo. Amén, hermanos. Entonces, aquí el versículo 12, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, nos habla de disciplina. Disciplina. Y esta semana empecé mis ejercicios, mi rehabilitación para
mi espalda, las cosas que traigo bien fuertes, bien duros, ahí la llevo. Y es disciplina para hacer los ejercicios que me encargan a uno. Y a veces no los quiero no hacer, pero es para el propio beneficio del cuerpo, ¿no es así? Entonces, disciplina. Si tú no te disciplinas a orar y estudiar la palabra, es para tu propio beneficio de tu espíritu, para que vivas un evangelio de poder. ¿Cuál es la situación? Por eso la palabra discípulo, quiere ser mi discípulo, habla de ser personas disciplinadas. Somos un ejército. Creo que les he dicho a ustedes, en el ejército, cuando yo estuve en el colegio militar, a las 6 de la mañana ya estábamos dándole honores a la bandera. A las 6 de la mañana. Ya tienen ustedes rasurados, bañados y están dando honores a la bandera. Jehová es Jehová Nisi, que significa Jehová es nuestra bandera. ¿A qué horas te levantas tú para darle honores a la bandera? ¿A qué horas te despiertas? Para hacerlo primero, buscarlo a Él. Buscarlo a Él es lo primero, para que todo lo demás venga desenvolviéndose de una manera adecuada. Bendito Dios. Disciplina, no ser indulgentes con nuestros propios deseos. A veces somos muy indulgentes con nuestros propios deseos. Y siempre vas a batallar con esos deseos que no te parecen mal, pero que no te sirven para nada. Para nada te sirven. Tus propios deseos. ¿Por qué? Porque estorban tu comunión con Dios. Juan 17, versículo 19. Dice, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Nuestra forma de pensar, de hablar, de vivir santifica el nombre de Jesucristo. Nos decimos cristianos, tenemos que vivir como con el nombre que estamos llevando encima, cristianos, ungidos de Dios, ungidos de Dios. Es inevitable que seamos criticados como aguafiestas. Yo he sido muy criticado como aguafiestas, sí, pero no me interesa, me lastima cuando me dicen algo. No tengo atole en las venas, ¿verdad? Pero así me dijo el Señor, te van a hablar mal de ti, van a decir de ti muchas cosas, pero que lo que digan que sea mentira, que no sea verdad. Es inevitable, tú si vives una vida cristiana vas a ser criticada y vas a ser criticado aún de tus propios familiares y si es posible aún de tu propio cónyuge o de tus hijos. No seas fanático, no seas fanática. Pero luego te envuelven los amores humanos con tus hijos y haces un lado lo más importante, que es el eterno Dios. Amarás al Señor tu Dios, ¿por qué? Por sobre todas las cosas. Ese es un mandamiento que creo que en la iglesia pocos lo han cumplido, desafortunadamente. Bendito Dios. Entonces, es inevitable que seamos criticados como aguafiestas y por abstenernos de los vicios que antes practicábamos juntamente con ellos. Oye, pues tú eras igual que yo. Tú bailabas, tú te emborrachabas, tú andabas así. Sí, pero ya no camino así. Mire, lo dice Primera de Pedro ahí mismo. Primera de Pedro capítulo 4. ¿Ya lo tiene? Versículos del 3 al 5. Aquí nos dice Dios a través del apóstol San Pedro. Dice Dios, Jorge, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación
y abominables idolatrías. Luego dice, a estos, a los que no son cristianos pero eran tus amigos o amigas, a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos. Oye, ¿qué te pasó? ¿Por qué ya no vas con nosotros? ¿Qué tienes? ¿Qué hubo? Entonces, cuando les das el mensaje, es que Cristo vive en mí. No tienes que andar tocando puertas. No tienes que andar haciendo evangelismo atómico, como dicen, ¿no? No, tú tienes que andar haciendo el evangelismo personal, a donde andas. Evangelizas y sigues pastoreando a esa alma, le sigues enseñando las cosas. Bendito Dios. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Te ultrajan, te dicen de cosas que al principio te lastiman, pero después te acostumbras a que así va a ser. Luego el versículo 5, pero ellos darán cuenta al que está preparado, Cristo, al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. ¿A cuáles vivos? A nosotros. Vamos a estar en el juicio de Cristo para premiación. Y a los muertos, a los que no quisieron nada con Él, que permanecieron muertos toda su vida, o sea, con el espíritu muerto, nunca nacieron de nuevo. Entonces, nuestra conducta como miembros de la familia de Dios, ¿sí sabe usted que somos miembros de la familia de Dios? ¿Sí lo cree? Pues entonces vivamos como la familia de Dios. Efesios capítulo 2, no lo busque. Versículo 19 dice que somos miembros de la familia del único Dios que existe. Por eso el Evangelio es una locura para los que se pierden. Y a Dios le agradó salvarnos con la locura del Evangelio. Es una locura. No lo entendemos. Entonces, nuestra conducta como miembros de la familia de Dios debe de ser un homenaje glorioso. Un homenaje glorioso a aquel que entregó con gozo su vida por cada uno de nosotros. Mi vida tiene que ser un homenaje para Cristo ahora, así como antes era un homenaje para Satanás, con los vicios y muchas porquerías, ¿sí? Ahora tiene que ser un homenaje para Cristo, en todos los aspectos de mi vida, en todos los aspectos, ¿sí? Y por ellos yo me santifico a mí mismo. Mi vida tiene que santificar el nombre de Cristo, a donde yo me desenvuelva, en mi casa, en la calle, en la congregación. Vosotros sois la luz del mundo, dijo el Señor. Vosotros sois la sal de la tierra. Que nuestra vida provoque sed del Dios vivo. Se puede, si no nos estuviera escrito aquí. Aleluya. Bendito Dios. Primera de Pedro 2, por favor. Versículos del 13 al 17. Dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Ese es el mandamiento para el pueblo de Dios. Estos versículos tratan de nuestra relación con el gobierno. ¿Cómo debe de ser nuestra relación con el gobierno? ¿Tenemos que ser críticos del gobierno? No somos jueces de nadie, mas sin embargo sacamos la lengua para hablar cosas
que ni entendemos. ¿Qué haría usted como presidente municipal? ¿Qué haría usted como gobernador? ¿Tendría usted la capacidad? Pobre gente, de veras, pobres gobernantes, se los aseguro. Viene el juicio de las naciones, ahí Mateo 25. Pobre gente, porque le va a dar cuentas a Dios. Es una responsabilidad enorme que si realmente supieran lo que le van a dar, yo creo que dirían, no le entro. Mas, sin embargo, muchos que se dicen cristianos y pastores, allá andan en las campañas políticas. Dios tenga piedad de ellos. Nosotros somos apolíticos, no somos del mundo. Si usted tiene ganas de votar por alguien, usted vote por quien quiera, ¿sí? Por quien se le dé la gana. Pero nosotros somos de otra situación. No pertenecemos a ningún partido, pues en la misma palabra dice que están partidos. Dios. Queremos un gobierno. ¿Cuántos quieren un gobierno justo? No va a haber hasta que venga Cristo. Entonces, hagamos la oración que enseñó Cristo. Padre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, también en mi vida. Ese es el gobierno justo. Jamás va a haber un gobierno justo hasta que venga Cristo a gobernar 1000 años. Pero aquí podemos vivir un gobierno justo dejando que Él, con su palabra, gobierne tu mente y gobierne tu corazón. Porque esta palabra gobierna. Esta palabra te infunde temor. Entre más lees la palabra, sientes un temor reverente, no miedo, reverente a Dios. Tiene un efecto santificador en leer la Biblia. Si no, ¿para qué nos dijera Dios mismo? Escudriñad las Escrituras. Escudriñen las Escrituras porque ahí hay testimonio de mí. Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Entonces estos versículos tratan de nuestra relación con el gobierno. La palabra someteos, ahí lo dice. ¿Sí están conmigo? Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea el rey como a superior, ya los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Él los envió y ellos saben qué tienen que hacer, pero no lo están haciendo. Ya es problema de ellos. Ya es problema de ellos. Dicen que la pena de muerte no debe de ponerse. ¿Cómo no? Desde Génesis 9 y Romanos capítulo 13, ahí se habla de la pena de muerte. Entonces, han hecho sus propias leyes. Dios tenga misericordia. ¿Por qué? Porque ellos tienen una conciencia. Usted lo sabe perfectamente bien. Antes de que yo fuera cristiano, yo tenía una conciencia. Yo sabía qué cosa estaba haciendo mal y qué cosa estaba yo haciendo bien. Hacía yo cosas más malas que buenas. Pero sabía yo que estaba, por eso me escondía, por eso no sabía que la gente supiera, supuestamente yo. Porque luego pensamos en ese síndrome del avestruz, pensamos que la gente no sabe cómo vivimos. Tenemos la cabeza dentro y toda la gente sabe nuestra vida. Toda la gente, pues la gente está acostumbrada a estar espiando a ver qué hacemos. ¿O no? ¿No es cierto? ¿No lo hace usted? ¿No lo hacía yo? A ver qué hace. Esos programas que hay en la televisión de crítica son los que tienen más chismes. La gente sabe tu vida. A veces tú te encargas de platicársela a alguien y de repente le ponen el IVA, le aumentan más y más. Y sabemos que no tenemos que hacerlo, pero ahí estamos platicándole a la gente todo. Dice la Biblia en la palabra, los secretos de Dios son para los que le temen. Ay de ti si tú escuchas algo muy serio y lo platicas. Ay de ti con Dios. Por eso a mí cuando alguien me dice, hermano, quiero platicarle algo, le pregunto, ¿cuántos lo saben? Porque si ya lo platicaste por otro lado, no vais a pensar luego que yo lo anduve platicando. Si ya lo saben otras personas, pues si me lo quieres contar bien, si no, mejor ni me lo digas. Muy delicado las vidas, hermanos.
Es muy delicado hablar de la gente. Entonces, someteos, dice, someteos. La palabra someteos aparece 4 veces en esta epístola de Pedro. En primera de Pedro 2:13, ya lo tiene. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Versículo 18, ya lo tiene. Criados, estad sujetos, o sea, someteos. Criados o empleados, estad sujetos, someteos con todo respeto a vuestros amos. ¿Sí? Primera de Pedro 3, versículo 1. A ver, hermanos, a ver si les gusta. Asimismo, vosotras mujeres, someteos a vuestros maridos. A ver, levante la mano y diga amén. ¿Sí? Se lo está diciendo el Señor. Que el marido no lo merece, estoy de acuerdo, no lo merece. Pero es ahí donde está la victoria. En el momento en que los matrimonios cristianos hagamos lo que Dios dice, nadie nos va a parar. En el momento que nuestros hijos obedezcan a sus padres, nadie nos va a parar como iglesia. Porque esa es la obediencia a Dios. La persona que me está atendiendo ahí en el hospital es cristiana. Y ahora me platicaba ahí de las cosas que están trabajando con unos niños ahí que tienen unos, como no tienen para sillas allá por el cerro del pueblo, no sé por dónde está el cerro ni el pueblo, está por allá arriba, ¿no? Y no hay mucha escasez, y ahí los tienen sentados en unos botecitos. Entonces dije, mire, por ahí tengo yo algo, mañana van a ir. No lo digo para gloria de Dios, ¿no? Lo digo para gloria de Dios, no para... Necesitamos estar pendientes los unos de los otros. Hay mucha necesidad, de veras. Pero a ti te abre el entendimiento el Señor, Él te permite ver necesidad, y si Él te da para cubrir esa necesidad, cúbrela. Que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha. Es entre tú y Dios. No lo platiques cuando ayudes a alguien, porque se te acaba la prevención. Ya se acabó. Entonces, someteos a sí mismo, vosotras mujeres, estad sometidas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Entonces, las esposas deben estar sometidas a sus maridos. Primero de Pedro 5, versículo 5, esto también escúchenlo, jovencitos. Dice, igualmente jóvenes, estar sometidos a los ancianos, o sea, a los pastores. Eso es algo también que caray. El pastor tiene que orar por los jóvenes, pero se puede orar con más tranquilidad y con más precisión cuando un joven viene y habla con el pastor. Dice, pastor, tengo este conflicto muy grave, yo sé que estoy a punto de caer, ayúdenme. Y ahí nos metemos a orar, nos metemos a clamar a Dios. Pero desafortunadamente ya cuando vienen con uno es cuando ya pasó algo. Y qué triste es eso, ¿no? ¿Quién sabe qué pasa? A lo mejor no es uno pastor. Los creyentes deben someterse a los pastores. Así está establecido por Dios. No podemos ser una iglesia anárquica, sin gobierno. Dios delegó la gobernabilidad. Él es el único que es autoridad. Él no tiene autoridad, Él es autoridad. Nadie se la delegó al Señor, pero Él nos delegó la autoridad a nosotros, al esposo, a la esposa con los hijos, a los maestros en la escuela, a nuestros gobernantes, aún hasta los semáforos y esos letreros que dicen no estacionarse, hay que respetarlos. Nosotros debemos de ser, como ciudadanos del cielo, tenemos que ser los mejores ciudadanos aquí en la tierra. Hay personas que van cambiando los pañales a sus bebés ahí en el carro y van manejando y luego los avientan, luego les cae en la cara a alguien y se ríe. Hace rato veíamos mi esposo y yo que estaba lloviendo,
Se tapan las cañerías se llaman. ¿Por qué se tapan? Porque usted y yo tiramos mucha basura a la calle. Aquí ven afuera cuando vienen aquí al barrio, cuando yo vengo también aquí está lleno de basura afuera. ¿Quién lo hace? Es la cultura que tenemos horrible los hispanoamericanos que recibimos la religión de Roma. Si usted ve Estados Unidos, Inglaterra, Suecia, Alemania, ¿de dónde es la hermana Betty? Suiza, que son naciones protestantes, ahí no encuentra usted basuras en las calles. No encuentra usted basuras en las calles. Nosotros tenemos esa cultura. Hace tiempo fuimos, un pastor de allá de Hidalgo, de la Sierra, me encargó, iba yo para Houston con mi familia, que visitara a una de sus hijas ahí en Houston. Fuimos ahí a visitarla y creo que le llevamos una ofrenda de parte de su papá. No sé cómo estuvo, pero fuimos a visitarla y ella vivía en unos multifamiliares, ¿sí los conocen? Ahí vivía puro hispano. Y hubieras entrado ahí, ¿cuánta basura había tirada en el piso? ¿Cuánta basura? Dice, pues me encuentro en México, dice uno, ¿no? Porque así somos. Y el cristiano debe de ser diferente. Nuestra vida tiene que ser más elevada que cualquier otra persona. No en el aspecto de que veas a la gente de arriba para abajo, no. Elevada porque somos hijos de Dios. ¿Sí lo crees? Somos la familia de Dios. Y amado hermana, si tú tienes escasez de muchas cosas, no es porque tu Padre Dios lo quiera, sino porque tú estás fallando en alguna situación. Y tienes que andar tú luchando con tu propia fuerza para que sean cubiertas las necesidades. Y así no es. No somos mendigos, somos hijos de Dios Altísimo. Pero cuando tú y yo desobedecemos, el Señor nos suelta. Tú quieres hacer tu vida, pues hazla como se te dé la gana. Al tiempo vas a clamar y voy a venir porque eres mi hijo. Pero qué necesidad de que pases tantas cosas, que causemos vergüenza al reino de los cielos aquí abajo. ¿Cuánto nos ama el Señor? De veras. Nuestra única respuesta a aquellos que hablan mal de nosotros, ¿cuál es? Es vivir vidas intachables. Esa es nuestra única respuesta. No hay otra respuesta. Vivir vidas intachables, que no se halle mentira en tu boca. Si tú sabes que tienes cosas feas en tu vida, habla con Dios y entrégaselas. Dile, esto es lo que tú lo sabes, pero esto me gusta, esto me atormenta en la mente, soy un hombre libidinoso, soy un hombre lujurioso, no veo a las mujeres como debo yo de verlas, las veo y empiezo a desear. Hay mucha gente así, igual ahora hasta las mujeres también. Y usted lo debe de saber, jovencito. Ahora pasan los jóvenes y las mujeres los voltean a ver. Ya se cambiaron los papeles. De veras, así está, de pervertida la situación. Tremendo el tiempo que nos tocó vivir. Entonces, vivir unas vidas intachables, conductas irreprochables. No tenemos defectos, claro que sí, pero hay de errores a horrores. Y ser buenos ciudadanos mientras permanezcamos aquí en la tierra. Los mejores ciudadanos que hay aquí en la tierra son los ciudadanos del cielo. Somos un ejemplo, debemos de ser un ejemplo. ¿Sí, amados? Romanos 13. Romanos 13. Hermano, yo quiero pedirles que ore conmigo porque estoy pidiéndole a Dios que meta su mano en el grupo de alabanza de los músicos. Estoy pidiendo al Señor que hable con ellos y con las hermanas de los panderos.
y que hable con los que están enseñándoles a los niños y a los adolescentes. Urge realmente que seamos una iglesia no numerosa, pero sí un ejemplo de que aquí se hacen las cosas como Dios manda. Que vamos a tener luchas, claro que sí, porque nuestra carne se niega. Nuestro humanismo lo queremos hacer cristianismo, no se puede. No, sí se puede, pero no se debe. No es un cristianismo emocional, es espiritual. Les dije 1 Corintios, ¿qué? No, ¿verdad? Romanos 13, del 1 al 8, dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Escuche bien esto, esas manifestaciones de protestas y esto, tal vez tengan razón. Tal vez, pero ¿quiénes son los que protestan? Los que no tienen nada que perder. Aquellas personas que tienen trabajo son los que menos andan protestando. Véanlo con claridad. Barbajanes que llegan y rompen lugares y se roban todo lo que pueden. Eso es una protesta, y el gobierno estático. ¿Por qué? Porque ya los derechos humanos ya rebasaron las leyes. Así está el país y todo el mundo. Y me dijeron: oye, ¿usted está en contra de los derechos humanos? No, pero respeta los míos. ¿Quieres que yo respete los tuyos? Respeta los míos también, porque rebasan con todo rebasan. Yo me acuerdo que antes, si tú ibas a pintar la pared de una casa, te metían a la cárcel, porque estabas haciendo daño en propiedad ajena. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Hay algo que usted debe de darse cuenta, que ya Cristo viene, va a ser algo insoportable. Es algo insoportable lo que está pasando. ¿Sí? Luego sigue diciendo: de modo que quien se opone a la autoridad o lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Ahí están los manifestantes. Allí en Estados Unidos, platicaba conmigo el pastor Narciso y otro pastor, quieren ir a participar a una manifestación allá, que por los inmigrantes. Pues, ¿usted qué piensa? No, lo que piensa Dios es esto. ¿Sí? Y es que están en contra del muro y que no sé qué cosa. Mira, yo te voy a decir algo. Si tú quieres poner afuera, dentro de tu casa, una reja grandota, ¿quién te lo puede impedir? ¿No es tu casa? Sí, y entonces no es la casa de ellos. Pero siempre buscamos pretextos para hacer una serie de conflictos y sacar ganancia, porque los líderes son los que sacan ganancia. Hay un dicho que decía hace mucho tiempo, no sé si se diga todavía, que a marea revuelta, ganancia de pescadores. Y si nos descuidamos, ahí vamos nosotros a estar apoyando cosas que no tenemos que apoyar, nada de eso, en lo absoluto. La autoridad la puso Dios, versículo 3, porque los magistrados no están para infundir temor, y esto se lo va a decir Dios cuando los juzgue. Yo te puse con autoridad no para que infundieras temor, sino para que cumplieras la ley, y por no haberla cumplido, al infierno, al fuego. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el mal, el bien sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva ¿qué? Y la espada no es para que te limpies las uñas, la pena de muerte. Aquí está en el Nuevo Testamento. Pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, pues para esto pagáis también los tributos. Fíjense, pagar los impuestos. Hay gente que los evade, también se van a ir al infierno. Es que no son pecadores, ¿cómo no? Están en contra de la ley de Dios.
Contadores públicos que son mañosos y hacen muchas cosas para no pagar lo que debe de pagarse. Eso es problema de ellos, no de mí como hijo de Dios. Yo tengo que pagar los impuestos. Por lo cual dice, versículo 5, por lo cual es necesario estarles ustedes no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Versículo 6, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. De esto van a dar cuentas. Pagad a todo lo que debéis. ¿Ya lo hicieron? Al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Esta es la vida del cristiano. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Hermanos, ¿me aman a mí? Si no me aman, me deben. Yo también. Aquí dice, no debáis nada a nadie, sino amaros unos a otros. Ese es el evangelismo más grande que hay, que la gente vea que nos amamos, nos honramos y nos respetamos entre nosotros. Es una locura para la gente. Entonces, aunque estos no sean creyentes, o sea, los gobernantes, la ausencia de gobierno es una anarquía. ¿Sí? Y cuando escribe Pablo Romanos 13, ¿sabe usted quién gobernaba Roma? Nerón. Y había una persecución brutal contra los cristianos. Y estaba diciéndolo Dios a Pablo, respeten a las autoridades. Aleluya. ¿Sí? Entonces, todo esto, ¿por qué lo hacemos? No porque lo merezcan, sino por causa de ¿quién? Del Señor. Dice Primera de Pedro 2, versículo 13. Por causa del Señor lo hacemos. ¿Por qué te sometes a tu marido, mujer? Por causa del Señor. ¿Por qué te sometes a tus papás como quiera que sean tus papás? Por causa del Señor. ¿Por qué tratas a tu mujer como vaso más frágil? Por causa del Señor. Todo lo hacemos por causa de aquel que murió por nosotros. ¿Lo amamos? Hagamos lo que Él dice. Hagamos lo que Él dice. No le busquemos por otro lado. ¿Sí? Yo no puedo decir que amo a Cristo si no llevo a cabo lo que Él me manda. Usted tiene que ser una bendición aquí en esta ciudad de Saltillo. Si realmente los que decimos que somos cristianos fuéramos realmente cristianos, esta ciudad fuera muy bendecida. Pero todo el mundo habla de los cristianos. Todo el mundo ya anda hablando porque quién sabe de qué manera están viviendo. Entonces, por causa del Señor cumplimos su voluntad. Versículos 14 y 15, 1 Pedro 2, dice: ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza a los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Nuestra forma de vivir es hacer el bien, y con eso callamos a los hombres y mujeres que hablan mal de nosotros. Sometiéndonos a la autoridad, cumplimos con su voluntad, pero también hay una excepción. Hay excepciones para no someternos a las autoridades. ¿Dónde está? Hechos 5:29, ¿se acuerda usted? Ahí las autoridades les estaban prohibiendo a los apóstoles que predicaran el Evangelio. Versículo 29 de Hechos capítulo 5, ¿ya lo tiene usted? Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando a ti te prohíben, obviamente quiero que quede muy claro, si en tu trabajo estás tomando el tiempo de tu trabajo para andar evangelizando, estás mal. Si te llama la atención, qué bueno. Porque a ti te pagan por ir a trabajar, no por ir a evangelizar. Si quieres hablarle a alguien de la palabra, invítale un café, etcétera. Pero te van a buscar para que les hables cuando vean que tu conducta es diferente a la de ellos. Diferente a la de ellos. Pero allí adentro tú ponte a hablar
a trabajar, que tu conducta sea irreprochable. Que te dice algo tu jefe que tienes que hacer y no quieres, hazlo. Bendícelo, ora a Dios por esa persona. Ora a Dios. Siguiendo las pisadas del Maestro. Pero aquí estamos viendo que, respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Querían que ya no predicaran el Evangelio. Es como cuando también, el Señor dijo: he venido a meter espada, no paz, en los matrimonios. En los matrimonios, escúchenme bien, cuando el cónyuge dice: no quiero que vayas a reunirte, no quiero que vayas a la iglesia, ahí es tu trato con Dios. Porque luego somos muy cómodos. Es que mi esposo no quiere. No es cierto, tú eres la que no quieres, pero le echas la culpa a alguien. Conozco personas que han dicho: sí, te quiero mucho, pero ahora que tengo a Cristo, no lo cambio ni por ti ni por nadie, porque Él cautiva el corazón, Él te enamora, ¿sí? De tal manera que no tienes ojos para nadie más que para Él. Y cuando lo estás mirando a Él, volteas a ver a la gente y ves a la gente con la necesidad de Cristo y les llevas la palabra del Señor. Versículo 30: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis. Fíjense, colgándole en un madero. ¿Qué clase de predicación? A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. No bendiciones, ¿verdad? Y prosperidad. Para dar a Israel arrepentimiento. ¿Qué más? Y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios aquí. En el original dice: el cual dio Dios para que le obedezcan. Si no tenemos el Espíritu Santo, ¿podremos obedecer? Por eso a mí me preocupan muchas cosas. No podemos obedecer a Dios. ¿Sí? El versículo 33 dice: ellos oyendo esto se enfurecían. ¿Y qué querían hacer con los apóstoles? Querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento los apóstoles, y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecieron fueron dispersados. Y ahora os digo: apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Aleluya. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, los aplaudieron, ¿verdad? No, ¿verdad? ¿No? ¿Qué hicieron? Después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús. Bien obedientes, ¿verdad? No hicieron caso. Y los pusieron en libertad, y ellos salieron de la presencia quejándose por haber sido azotados, y ya no querían predicar el Evangelio, ¿verdad? ¿No? Porque así pasa con algunos de nosotros. Cualquier cosita que nos hace, ya no queremos nada. Ya no. ¿Qué van a hacer cristianos esto? ¿No? Ya no queremos. Como los carritos de Guadalajara, feos y quebradizos todos. ¿Sí? Aquí, ¿qué cosa dice? Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Aleluya. Te llaman la atención y luego paz.
rebotas y empiezas a decir muchas cosas. ¿Y somos cristianos? Por su pura y pura misericordia, que dice, no hemos sido consumidos, entre ellos yo. Entonces, esto es la verdadera unción, no la unción que ahora dicen muchos. Esta es la verdadera unción. Sufrir con gozo padecimientos por el nombre de Jesucristo. Bendito Dios. Hermanos, si se aplica un castigo por la desobediencia, pues hemos de soportarlo. ¿Sí? Pero aquí supuestamente estaban desobedeciendo al gobierno, pero obedeciendo a Dios. A muchos cristianos los mataron, los quemaron, los incendiaron. Y en Chiapas lo siguen haciendo por obedecer a Dios y desobedecer al gobierno, sobre todo al cura del pueblo, que son los que hacen que persigan a los cristianos. Pero siguen firmes. Bajo ninguna circunstancia la iglesia de Cristo debe rebelarse ni tratar de derribar al gobierno. No podemos participar en rebeliones en contra del gobierno. Está prohibido por Dios, porque Dios es el que puso el gobierno. Les hago una pregunta: si conocemos cómo sacó el Señor al pueblo de Egipto de su cautividad. ¿Se acuerdan que envió plagas? Pero ustedes creen que el Señor no pudo haber sacado a su pueblo sin mandar a Moisés a decirle al faraón: deje ir a mi pueblo para que me sirva? Si lo hubiera querido, lo hubiera sacado, pero él había puesto al faraón. Dios no va en contra de las autoridades que él mismo pone, amados míos. El ser cristiano es: somos ciudadanos del cielo. ¿Lo cree usted? Cierre los ojos y medítelo. ¿Cree usted que es usted ciudadana del cielo? Y que Dios se comprometió no contigo ni conmigo, sino con Él mismo, a que ninguna cosa vamos a tener escasez. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas yo te las voy a dar por añadidura. ¿Lo crees? Jamás verás un justo desamparado, ni que sus hijos mendiguen pan. Pedid y se os dará, medida buena. ¿Qué pasa con nosotros? Primera de Pedro 2:16, ya se me hizo muy tarde. Ya si quiere ir, vaya, se nos iba a platicar. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 16. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Escuche esto: siervos de Dios. Siervos de Dios. A mí me gusta más esta expresión, siervo de Dios, que comandante de la Policía Federal. Chile. Ahora, siervos de Dios. Qué precioso que el Señor te llame para que le sirvas. Y no le queremos servir con todo nuestro corazón. Siempre ponemos peros. Libertad no significa licencia para pecar. Obviamente no estamos en servidumbre bajo las autoridades civiles, que quede muy claro. No somos esclavos del gobierno. Nos sentimos así porque nuestra vieja naturaleza no le gusta la obediencia. Eso es el problema. No nos gusta estar bajo autoridad. Entiéndalo de una vez y para siempre. Usted está en contra del Espíritu Santo cuando no obedece. Yo estoy en contra del Espíritu de Dios cuando no obedezco. Y qué tremendo es que yo me encuentre luchando con Dios. Bueno, Gálatas 5, mira, así rápido. Gálatas 5, versículos 16 y 17. Dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Escuche, porque el deseo de la carne, o sea, tu deseo de tu yo, es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Cuando tú y yo no estamos obedeciendo la palabra de Dios, yo estoy luchando contra el Espíritu Santo. ¿Por qué lo voy a hacer?
¿Y por qué? No se lo dices a él, pero cuando estás respondiendo a alguna agresión, estamos en contra del Espíritu Santo y estamos vituperando el nombre de Jesucristo. A mí yo lo digo con mucha pena. Todo ese tiempo iba yo manejando y me echaban el carro encima y quería yo perseguirlos. De veras. Y empezar a gritarles como así es el hombre feo que tenemos. Por eso merece la cruz. ¿Quieres ser mi discípulo? ¿Qué sigue? Niégate y luego toma tu cruz y sígueme. Tenemos que caminar hacia la cruz para tener la corona de la vida eterna y poder decir: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no digo yo. 1 de Pedro 2:17: honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Aquí dice: temed a Dios. Tenemos temor de hacer algo que sea de su desagrado. Eso es cuando el Espíritu Santo mora y está funcionando. Tenemos temor. Hay algo que me gusta, pero sé que a Dios le disgusta. No lo voy a hacer. Porque qué fácil sería renunciar a algo que no te gusta. Pero hay cosas que nos gustan, pero tenemos que hacerlas a un lado. Por temor, temed a Dios. Honrad al Rey. Esto significa que debemos obedecer a Dios. 1 de Pedro 12, del 18 al 25, por favor. Criados, aquí hay otra cosa. Estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. No solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¿Qué significa obispo? Alguien que vigila, que te cuida. Es lo que significa obispo. Aquí le ponen que es alguien que tiene una jerarquía. No, obispo en el griego significa alguien que te cuida, alguien que te está vigilando para cuidarte en el camino de aquí hasta el cielo. Entonces, esto que vemos del 18 al 25 es de suma importancia. El Nuevo Testamento da más instrucción a los siervos que a los gobernantes, a nosotros. Esto se refiere a los empleados de todo tipo. Esto es medular para el testimonio del verdadero cristiano. Nuestra obediencia no debe de variar según el temperamento del jefe. ¿Escucharon? No debe de variar, no podemos variar, no podemos cambiar según el temperamento del jefe. El Señor está tratando con nosotros. ¿Por qué? Porque cualquiera puede someterse a un jefe bueno, y hay algunos que hasta abusan de esos jefes. Porque así somos abusivos. Vemos el barco y nos metemos y agarramos barco. Sí me expliqué, ¿verdad? Entonces, no hay virtud cuando padecemos por nuestra desobediencia. No hay virtud cuando te corren el trabajo siendo cristiano por desobediencia. No hay virtud, es algo que tú te lo ganaste. ¿Sí? Pero cuando padecemos injustamente, nos ganamos la aprobación de Dios. No somos masoquistas. No confundamos esto. Que nos guste sufrir, no. Pero sufrimos por amor a Dios, por el testimonio de Dios. Porque nuestra vida santifica a Cristo Jesús. Al padecer haciendo algo bien, es algo que va contra la naturaleza humana. Eso es muy cierto.
le haces un bien a una persona y te estás portando a la altura y luego te hacen algo, ¿te molestas? ¿Te molestas? ¿Sí? Pero no hay gloria para Dios. El caso es que cuando tú padeces para gloria del Señor, Dios es honradísimo. Tu vida tiene que honrar a Dios, la mía también. El padecer haciendo el bien es algo que va contra la naturaleza humana. Por eso el que está en Cristo, nueva naturaleza tiene. Segunda de Pedro 1:4 dice que la naturaleza de Dios vino a morar en nosotros. El Dios eterno, la semilla de Dios está en cada uno de los nacidos de nuevo. Esa semilla tiene que quebrarse, romperse, para que haya un crecimiento de la vida de Jesús a través de nosotros. Él tiene que ser visto, no nosotros. No nosotros. Segunda Pedro 2:21, Él es nuestro gran ejemplo, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Queremos seguir las pisadas de Cristo. Los versículos 22 al 25 vemos que el Señor no sufrió por sus propios pecados. Tenga usted en cuenta esto. Cristo no pecó nunca. Él sufrió por tus pecados y por los míos. Y qué sufrimiento tan enorme tuvo el eterno Dios por tus pecados y por los míos. ¿Sí? Entonces, por eso los apóstoles, con esa santa unción, cuando los azotaron, estaban contentos de haber sido tenidos por dignos de ser azotados por predicar el Evangelio. El Señor aquí dice que cuando le maldecían no respondía con maldición, o sea, fue paciente aun cuando lo provocaba. Aun cuando lo provocaba, nunca pagó con la misma moneda y lo pudo hacer. Esto es algo tremendo. Por eso es Dios. Porque Él pudo desbaratar a todos y hacer una nueva creación. ¿No es cierto? No cuando estás fabricando algo, eres fabricante y algo te sale mal, ¿qué haces? ¿Lo arreglas o lo rompes o lo tiras? La mayoría lo rompe. Esto no sirve. El Señor no. El Señor no nos rompió y nos tiró, vino por nosotros. Vino por la basura, dijo un predicador, y se enojaron muchos. ¿Verdad que soy pesado para nosotros que somos tan pipiripó? Vino por lo vil, lo necio del mundo. Nunca pagó con la misma moneda. Permanecer callados bajo los insultos, esa es una verdadera imitación de Cristo Jesús. ¿Cuántos de nosotros hacemos eso? ¿Cuántos de nosotros cuando nos están insultando? Por soy cristiano, no te digo nada. Empiezas por dentro, ¿no? Que si no fuera yo cristiano, ya tuviera yo cacheteado. ¿Verdad? La paz de Dios. Para mí es muy difícil, ¿verdad? Y se lo digo al Señor. Señor, que no me vuelva a pegar mi esposa porque no me voy a aguantar. Es bien difícil, es morir a nuestro yo. Es morir a nuestro yo. Vas a un muerto y le dices, eres un desgraciado, eres un... Te contesta el muerto. ¿Te dice algo? Pregunto. Y vas y le dices, ay, qué guapa estás, una muerta. Qué guapa estás, mira, que te contesta algo. Pues tenemos que estar muertos a nuestro yo. Y eso es lo que está haciendo el Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Cuántos quieren morir? Yo quiero morir a mi yo, hermano. Me urge porque cuando muero yo, a mi yo ando en libertad gloriosa. Ese hombre viejo es perjudicial.
para ti misma, para ti mismo y para tu familia y para la iglesia y para el servicio al Señor. No nos sirve. Cuando padecía no amenazaba. ¿Cuál era el recurso del Señor? Ahí lo dice. Versículo 23, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. No os venguéis, dice el Señor, Romanos 12, no os venguéis a vosotros mismos, amados míos, porque mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Usted cree que cuando nos insultan y nos quedamos callados, papá está contento? Está contento porque nos quedamos callados. Pero dice, al tiempo, si no se arrepiente, quédalo a ver conmigo. Por eso cuando nos dice el Señor, bendice aquí al que te maldice y ora por el que te ultraja, para que seáis perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Bendito sea Dios. Amén. 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 Entonces, cuando fuimos salvados, estamos bajo el buen pastor. El pastor que da su vida por las ovejas. Ya dio su vida por ti y ahora Él sigue trabajando por nosotros. Hebreos 7 dice que Él sigue intercediendo al Padre por ti, por mí. Tenemos una protección tremenda. Sí, pero es necesario que si estamos caminando mal y tenemos conductas inadecuadas, si seguimos acariciando deseos que ofenden a Dios aquí, tenemos que hacer un esfuerzo y decirle, Señor, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Renuncio a todo lo oculto y lo vergonzoso que hay en mi pensamiento y en mi corazón, Señor. Ayúdame a ver a las mujeres como mis hermanas. ¿Sí? Ayúdame a respetarlas. Ayúdame a respetarte a ti, Dios. Me gustan los hombres, pero tengo que estar limpia. Que tú seas la persona que escojas al hombre o a la mujer que haya de unirse conmigo aquí abajo. Y si con el que estoy casado o casada no hay un entendimiento, ayúdame a menguar, Señor, y a interceder por él o por ella, porque no me voy a separar, voy a luchar por mi matrimonio, porque tú todo lo puedes, todo lo puedes. Que dices que ya no amo a mi esposo, pues dile al Señor que te dé su amor para que lo ames. Ese amor es eterno y viceversa. Ese es el amor verdadero. El amor que dice 1 Pedro capítulo 1 Corintios 13, el amor todo lo sufre. Ese es el Espíritu Santo en nosotros. Yo estoy aprendiendo a amar a mi esposa con el poder del Espíritu Santo. Se los digo porque se lo he pedido durante mucho tiempo. Lo necesito mucho. No quiero que yo sea feliz, sino que ella sea feliz. Porque luego siempre queremos ser felices nosotros, ¿no? Dijo alguien, no te preguntes si eres feliz, sino pregúntate si haces feliz a la gente que vive contigo. ¿Cómo estamos en ese aspecto? No, los hago feliz, les traigo sus cervezotas. No me refiero a esas cosas. Usted sabe lo que estoy. Es la conducta que debemos de tener cada uno de nosotros para gloria, honra y alabanza del Señor. Que nuestra vida sea una alabanza para Dios. Amén. Póngase de pie, por favor. Padre, quiero darte gracias. Gracias por tu paciencia para con nosotros y por mis hermanos, Señor, que les das paciencia para estar escuchando lo que tú nos quieres enseñar, Padre. Ayúdanos, Padre, que lo que hoy recibimos, Señor, que quede en nuestro corazón, Padre, que esa palabra, Señor, se expanda dentro de nosotros, Señor, y podamos tener esa fuerza tuya espiritual, esa unción para, Señor, someternos a nuestras autoridades, someternos a nuestros jefes en el trabajo, no nada más a los que son afables, sino aún a aquellos que son difíciles de soportar, Padre bendito Dios, que podamos vivir ese evangelio poderoso de tal manera que el mundo espiritual conozca
conozca que somos la iglesia de Cristo, conozca el mundo espiritual, que sin verte te amamos, como dice tu palabra, a quien amáis sin haber visto. No te hemos visto, Señor, te hemos visto a través de tu palabra y eres hermoso, Señor Jesucristo, eres maravilloso, Padre. Gracias por haber venido a nuestra vida, Señor, y ayúdanos a continuar hacia adelante, Padre bendito Dios. Que aquellos que hayan venido con problemas, Padre, que te los entreguen, Padre. Tú tienes capacidad, Señor, de desenredar cualquier nudo, por muy fuerte que esté en nuestra vida, Señor. Desanuda las cosas que hemos hecho mal, Señor, para que podamos caminar en esa libertad gloriosa, Padre. Gracias por este bendito tiempo, Señor. Vamos a partir de aquí. Una vez más te pedimos por Sara Nayeli Buenrostro, allá donde salió a ver a su tío, que tú la estés llevando con bien, Señor, en esas 8 horas de camino, Padre, hasta aquel lugar, Señor. Y gracias por haber traído con bien a mi hijo, Señor, y seguramente a su compañero también, Padre. Vamos a partir de aquí, pero no de tu presencia, Señor. Ve con cada uno de nosotros y que la bendición del Padre, la bendición de nuestro Señor Jesucristo y la participación de tu Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros, en el nombre de Jesucristo. Y si hoy vienes por tu iglesia, llévanos contigo, Señor. No nos dejes, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Dios les bendice y nos vemos mañana a las 4, los discipulados, por favor. A las 4 de la